Muy buenos días al Ministerio Profético IPE en Cartagena, en Uruaco y en Buenaventura. Reciban todos un cordial saludo. El Señor les continúe bendiciendo en este maravilloso día de escuela dominical, culto para las familias. En esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje, pero ante todo quiero ponerlo en las manos del Señor. Vamos ahí donde estás, yo te invito, inclina tu rostro, vamos a orar al Padre en esta mañana para que sea Él tomando el control de este tiempo. Padre amado que estás en los cielos, Señor, en esta hora, bendito Dios, te doy gracias primeramente, Señor, por esta nueva oportunidad que has dado, Señor, a cada uno de nosotros, bendito Dios. Te doy gracias porque sé que en tu infinito amor y en tu infinita misericordia te has placido, Señor, en ofrecernos, Padre, un día más de vida, Padre Santo. Padre, te pido, Señor, que seas tú limpiándonos en esta hora, bendito Dios, que seas tú, Señor, haciéndonos aptos para estar delante de ti, bendito Rey. Toma el control en esta hora, Señor, primeramente de mi vida, Señor. Toma el control de este mensaje, Padre Santo, que sea este mensaje, bendito Dios, cumpliendo, Padre, el propósito por el cual tú lo has enviado, Señor. Te pongo en tus manos, Señor, cada familia que en esta hora se ha dispuesto, Señor, a compartir este tiempo, Señor, contigo, bendito Dios, el escuchar tu palabra, bendito Rey. Toma el control, bendito Dios, de cada uno de ellos, Padre. Toma el control de los aires, Señor. Padre, y sé tú glorificándote, Señor, en cada familia que en esta hora se ha dispuesto a abrir su corazón a ti, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy la gloria y la honra porque solo tú eres digno y merecedor de ella. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos del 13 al 14. Leemos así la maravillosa palabra del Señor. Me voy a estar moviendo en la nueva versión internacional. Dice así la palabra del Señor. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Gloria a Dios, aleluya. El tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana es Escogidos por Dios. Título, sello de garantía. Tuve la oportunidad de conocer una historia acerca de una niña que vivía en una zona rural violenta. Esta niña perdió toda su familia, quedó huérfana a muy temprana edad. Y al quedar huérfana sin ninguna persona, sin ningún familiar que pudiera hacerse cargo a ella fue acogida por un instituto de protección que aquí en Colombia lo conocemos como el bienestar familiar. Esta institución se encargó de recoger a esta niña y llevársela.
para protegerla. En ese pueblo existía también una familia que tenía unos recursos económicos buenos, estables, y ellos le tenían gran aprecio a esta niña. Ellos, al enterarse de esta tragedia que le aconteció, decidieron adoptarla. Y ellos empezaron a hacer sus trámites, se dirigieron al instituto donde estaba la niña y llegaron con la encargada anunciando de que ellos querían adoptar un niño. Entonces la encargada los llevó al sitio donde estaban los niños que estaban aptos, que cumplían con los requisitos para ser adoptados. Pero ellos pudieron ver que entre estos niños ella no estaba. Y ellos insistieron con la encargada de que si eso eran todos los niños, si no había más niños en ese lugar. Y nuevamente ella le causó curiosidad, pero le dijo, sí, hay otros niños, pero ya estos no cumplen el requisito de adopción porque ya han cumplido una mayoría de edad. En todo esto ellos siguieron insistiendo, la encargada los llevó y pudieron constatar de que efectivamente ahí estaba la niña. Cuando ellos vieron a la niña, inmediatamente le dijeron, es a ella quien queremos adoptar. La encargada dijo que no era posible porque ya ella no cumplía con los requisitos, pero ellos siguieron insistiendo, y a tal punto pues que lograron adoptar a la niña, porque el propósito que ellos tenían para con ella era de acogerla, de darle protección, darle una estabilidad tanto económica como psicológica, y pues brindarle todo ese amor y ese afecto, esa protección que ella necesitaba en ese entonces. Entonces, precisamente eso es lo que Dios quiere hacer con toda la humanidad. Dios quiere brindar esa protección, Dios quiere adoptar a toda la humanidad como hijos de Él. Y es por eso que en esta mañana yo quiero compartir con ustedes 4 propósitos para los cuales fuimos escogidos por Dios. Dile al que está a tu lado, tú has sido escogido por Dios. No creas o no te creas que porque no estás haciendo las cosas bien o que estás actuando mal, tú no vas a ser escogido o no eres escogido por Dios. Todos hemos sido predestinados para ser escogidos por Dios. Solo basta que tú y yo abramos nuestro corazón al Señor y podamos hacer que sea posible ser adoptados por Él. Entonces, el primer propósito para los cuales tú y yo fuimos escogidos por Dios es que para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Podemos ver en el versículo 4, donde nos dice la palabra que Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin manchas delante de Él. Santidad, para que seamos santos. Nos está hablando el Señor en esta mañana de la santidad, ¿verdad? ¿Y qué es la santidad? Me llevaba y me enseñaba que la santidad es mantenerse alejado, separado de todo lo que es impuro y lo que no le agrada al Señor. Cuando nosotros estamos separados de lo que no le agrada al Señor, cuando nos alejamos del pecado, estamos en santidad delante de Él, porque estamos haciendo las cosas que le agradan al Señor. Entonces podemos ver que Dios nos escogió precisamente para que seamos santos y sin manchas, que seamos íntegros delante de Él, que seamos intachables, sin defectos. Acuérdate, iglesia, que tú y yo antes de haber sido llamados por Dios, antes de entrar a poseer y entrar a obtener el título de ser llamados hijos de Dios, teníamos muchos defectos, aún seguimos teniendo muchos defectos, pero quiere Dios que tú y yo podamos vivir, ¿verdad?, en santidad, sin manchas, sin defectos delante de Él. Es por eso que Dios quiere, ¿verdad?, que
tú y yo hagamos las cosas bien, que seamos irreprensibles, que no haya Él algo en nosotros de lo cual Él tenga que reprendernos. Y es posible porque la palabra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos, el 14 y el 16 me enseña de que en Él sí podemos ser santos. Dice la palabra en el versículo 14 de Primera de Pedro, capítulo 1, dice, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. O sea que tú y yo sí podemos vivir en santidad. Tú y yo sí podemos hacer las cosas bien. Tú y yo sí podemos hacer la voluntad del Padre, hacer lo que Él nos demanda cada día. O sea que tú y yo sí podemos estar sin mancha delante de Él. ¿Y por qué? ¿Qué quiere Dios con todo esto? Que tú y yo seamos de Él. Que sirvamos solamente a Él. Porque hoy en día hay mucha iglesia, hay mucha iglesia que le sirve a Dios y también le sirve al mundo. Entonces quiere Dios que tú y yo cojamos servirle a Él. Mujer, varón que me estás escuchando, si aún tú no has decidido servirle al Señor, este es el tiempo que decidas servirle solamente a Él, porque quiere Él que tú y yo le sirvamos solamente al único Dios verdadero. Aunque tú y yo somos imperfectos, Dios nos dice que es posible vivir en santidad. Dice, sean santos porque yo soy santo. Y me enseña cuando dice que como hijos obedientes, o sea, no nos amoldemos a lo que éramos antes o como vivíamos antes, no, porque acuérdate, ya en Cristo somos nueva criatura. En Cristo es otra manera diferente de vivir, es lo que Dios quiere para nosotros. Es posible vivir en santidad si dedicamos nuestra vida a obedecer sus mandatos. Cuando tú y yo obedecemos los mandamientos del Señor, cuando tú y yo procuramos en todo tiempo hacer su voluntad, estamos en santidad delante de Él. Estamos procurando estar aptos delante de Él. Me enseñaba también esta palabra de que santidad no es el vestir. Santidad no es la ropa que yo use, no. Así como te enseñaba anteriormente, santidad es hacer las cosas bien. Es tener una buena conducta delante de Dios y delante de todos aquellos que me están viendo, delante de todos aquellos que están a mi alrededor. Ser de buena conducta. Cuando yo me mantengo en esa buena conducta, yo estoy haciendo las cosas que Dios me ha demandado. Por lo tanto, delante de Él estoy en santidad y estoy sin manchas. Que ese es uno de los propósitos para los cuales Dios te escogió a ti y me escogió a mí. Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. El segundo propósito que quiero compartir contigo en esta mañana es, y por los cuales Dios nos ha escogido, es que ser adoptados en Cristo. Dice el versículo 5 del mismo libro de Efesios, capítulo 1, dice la palabra de Dios, dice así: nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Adoptados. Tú y yo fuimos adoptados por Dios. Acuérdate que nosotros
somos de la parte gentil, de los gentiles. Por lo tanto, tú y yo, iglesia, hemos sido adoptados por Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y adoptados dice que es el acto mediante el cual una persona acoge como hijo a quien no lo es biológicamente, otorgándole los derechos y deberes que implica tal condición. La obligación que un padre debe tener para con un hijo. ¿Y qué quiere Dios al adoptarte a ti y a mí? Es que podamos, Dios quiere brindarnos protección y seguridad. Al Padre adoptarnos como hijo suyo, nos brinda inmediatamente protección y seguridad. Nos da la garantía de que todo nos saldrá bien. Pero ojo, quiero aclarar algo ahí. Todo conforme a su voluntad. Porque todo lo que tú pidas al Padre y es conforme a su voluntad, saldrá bien. Pero Dios no te va a apoyar en algo que no le agrade a Él. Entonces, todo nos saldrá bien si es conforme a la voluntad de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Dice la palabra también, dice que debemos alabarlo siempre por su bondad, porque Él es bueno. También fuimos creados, escogidos para alabar su gloria, para alabar, ¿verdad?, su bondad. Acuérdate, iglesia, ¿quién eras tú y quién era yo antes de conocer a Jesucristo? ¿Cómo estaban nuestras vidas? ¿Cómo estaba tu familia antes de que Cristo llegara a tu vida? Tu familia estaba destruida, mi familia estaba destruida, mi vida estaba destruida. Es por eso que tú y yo, ¿verdad?, al ser adoptados en Cristo, recibimos todas estas cosas, todos estos beneficios, recibimos protección, recibimos restauración, recibimos liberación. Vienen todas estas cosas que como Padre Él nos brinda a nosotros, porque nosotros como Padre queremos darle siempre lo mejor a nuestros hijos. Y es por eso que al tú y yo ser adoptados en Cristo empezamos a gozar estos beneficios. La protección, la seguridad, la restauración, sanidad, todas estas cosas que el Padre está con los brazos abiertos para ofrecer a todo aquel que se decida dejarse adoptar, dejarse acoger por Él. Entonces, fuimos creados para alabar su nombre, para dar gracia, para dar honra por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Debemos alabarlo siempre por ese sacrificio que Él hizo, porque derramó su sangre, dice la palabra, ¿verdad? Si leemos, dice que Él, ¿verdad?, nos compró a precio de sangre. En Él, por medio de su sangre, tú y yo hemos sido redimidos. Derramó su sangre para que tú y yo tengamos libertad y para que nuestros pecados nos sean perdonados. Te repito, fuimos comprados a precio de sangre por ese sacrificio. Es que tú y yo hoy estamos en este lugar y es por eso que tú y yo hoy podemos gozar de una familia restaurada. Es por eso que tú y yo hoy podemos gozar de una vida restaurada. De todo lo que hoy en día tenemos es porque el Señor así se ha placido en darnos, en beneficiarnos con todas estas cosas. Al ser adoptados también en Cristo, recibimos sabiduría y entendimiento. Porque antes no conocíamos nada, antes no sabíamos, antes no entendíamos. Pero al ser adoptados en Cristo empezamos a recibir sabiduría y entendimiento. ¿Para qué? Para poder pastorear tu familia. Primeramente tu vida, tu familia, a los que el Señor ha puesto en tus manos. El Señor te da la sabiduría y el entendimiento para que tú puedas actuar bien en determinadas circunstancias, para que tú puedas actuar bien en todo tiempo. Eso lo recibimos también. El deseo de Dios es otorgar a cada persona un tierno amor. O sea, el deseo de Él es otorgarnos un tierno amor a todos sus hijos. A todos aquellos que decidan
ser hijos de Él. Acuérdate que es tu disposición, tú decides. Y te recuerdo, Cristo viene y viene pronto. El tercer propósito que quiero compartir contigo en esta mañana es poner todo bajo la autoridad de Cristo. En el versículo 9 al 12 dice así la palabra, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Quiero leerles estos versículos en la traducción lenguaje actual. Dice, Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo. Por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Dios quiso que los judíos fuéramos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que lo alabemos por su gran poder. Entonces, poner todo bajo la autoridad de Cristo es estar sujetos a Él. Muchas veces tú y yo queremos que nuestros hijos se sujeten a nosotros. Queremos que nuestros hermanos se sujeten a nosotros, que aún nuestros padres se sujeten a nosotros. Pero nosotros no nos sujetamos a Cristo. Entonces queremos que nos obedezcan y nosotros no hacemos nada de lo que exigimos. Entonces muchas veces queremos que los demás sí se sujeten, pero nosotros no nos sujetamos al Señor. Entonces, obedecer, poner todo bajo la autoridad de Cristo es obedecer su voluntad. Es que tú y yo podamos hacer la voluntad de Dios, lo que Dios nos demanda hacer. Eso es lo que el Señor quiere. Cuando tú y yo ponemos todo bajo la autoridad de Cristo, dice la palabra, les voy a leer en Efesios versículo 1, del 21 al 22, dice la palabra de Dios. Dice, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo, lo dio como cabeza de todo a la iglesia. La Nueva Traducción Viviente habla más claro, dice, ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes, autoridades o poderes o dominio o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. O sea que es de beneficio para cada uno de nosotros, iglesia, que todo esté bajo la autoridad de Cristo. Que tú y yo podamos dejarnos gobernar por Él. Si queremos que nuestros proyectos, que nuestros planes, que nuestros sueños, etcétera, se lleven a cabo, nosotros debemos poner todas estas cosas bajo la autoridad de Cristo. El negocio que hoy en día Dios te ha dado, debes ponerlo bajo la autoridad de Cristo. La familia que hoy Dios te ha dado, debes ponerla bajo la autoridad de Cristo. Debemos ponerla bajo la autoridad de Cristo. ¿Qué es la autoridad de Cristo? Es dejarnos gobernar por Él. Que Él sea quien nos gobierne, que Él sea quien nos mande, que Él sea quien nos dirija, quien nos enseñe. Pero hoy en día todavía estamos luchando
con dejarnos gobernar con Cristo, porque queremos hacer más nuestra voluntad que hacer la voluntad de Dios. Es por eso que hoy en día no hemos visto lo que Dios ha dicho que va a hacer en nuestra familia. Es por eso que hoy en día no hemos visto lo que Dios ha dicho que va a hacer en nuestro negocio, en nuestra vida, porque precisamente no estamos sujetos a Él, porque precisamente no estamos bajo su gobierno, porque todavía estamos bajo nuestros propios pensamientos, bajo nuestras propias opiniones, bajo mis propios pensamientos, creyendo que lo que yo creo que es lo conveniente, eso es lo que me va a ayudar. No, hoy te está enseñando el Señor que un propósito para los cuales tú y yo fuimos escogidos por Dios es precisamente ese, para que pongamos todo, nuestra vida primeramente bajo esa autoridad de Cristo. Que sea el quien nos gobierne en todo tiempo, que sea el quien nos guíe en todo tiempo. Si queremos ver días buenos, si queremos ver una familia restaurada, una familia libre de todas estas maldiciones que el mundo ofrece, debemos ponerlo bajo la autoridad de Cristo. Debe ser Jesucristo la cabeza, como dice la palabra, que Él la ha puesto como cabeza. Él debe ser nuestra cabeza ante todo, Él debe ser nuestro gobernador. Amén. Si queremos ver una familia estable, llena en armonía, en paz, hay que hacerlo, iglesia, mujer, varón que me estás escuchando, joven que me estás escuchando. Si sientes que en tu casa no hay paz, no hay tranquilidad, busca a Jesucristo. Él, pon tu vida bajo la autoridad de Él, para que puedas ver el cambio, para que puedas ver las cosas diferentes a como todo este tiempo has venido viendo. Jesucristo es la ayuda, es Él de beneficio, Él es de beneficio para cada uno de nosotros. El cuarto propósito para los cuales fuimos escogidos por Dios es que los judíos dieran gloria a Dios en Cristo, junto con nosotros los gentiles. Dice el versículo 12 al 14, en la traducción lenguaje actual, lo voy a leer en esta versión, el versículo 12 al 14, dice así, dice: Dios quiso que los judíos fuéramos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que lo alabemos por su gran poder. Ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero, y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. Ustedes lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá su promesa cuando haya liberado totalmente a los que formamos su pueblo. Por eso alabamos la grandeza de Dios. Aquí estaba Pablo hablando a la iglesia. Pablo también era judío. Aquí estaba Pablo hablándole a los judíos, ¿verdad? Les decía precisamente eso, que Dios quería, ¿verdad? Que fueran de alabanza, que le alabaran. ¿Por qué? Porque precisamente los judíos no recibieron a Jesucristo, no aceptaron a Jesucristo. Dice la palabra que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, y era precisamente el pueblo judío. Pero mira que ellos se negaron de reconocer quién era Jesucristo, se negaron a reconocer su grandeza y a darle el honor el cual él merecía. Entonces, Pablo nos está diciendo en esta hora, ¿verdad?, de que así como ellos, que el plan de Dios era que ellos pusieran su esperanza en Cristo. Hoy te pregunto, ¿en quién tienes puestas tus esperanzas? Dice también, lo alabemos, pero y me impacta en el versículo 13 cuando dice: ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación. Ahí está hablando a nosotros los gentiles, a los que hemos sido adoptados por Dios. Los gentiles, esos somos tú y yo, ¿verdad? Es por eso que hoy te digo que aproveches el tiempo, porque su venida está cerca. Y todavía hay redención
el pueblo gentil, para todo aquel que abra su corazón a Jesucristo y decida seguirlo, decida aceptarlo en su vida. No desaproveches este tiempo. Todavía hay redención para ti, mujer, varón que estás escuchando. Iglesia, no desaproveches el tiempo, porque la palabra me enseña que vendrán tiempos en que muchos van a querer escuchar, muchos van a querer oír, ¿verdad?, el mensaje, pero no va a ser posible. Entonces, aún hay tiempo, aún hay redención para el pueblo gentil. Entonces, por medio de Jesucristo es que tú y yo pasamos a formar parte del pueblo de Dios. Por medio de Jesucristo. Dice su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él, si no es por Jesucristo. Es por Él. Él es el intermediario entre Dios y el hombre. El propósito de Él es reconciliar al hombre con Dios. Que tú y yo podamos reconocer su grandeza, podamos alabar su grandeza, que seamos esa alabanza, que seamos esa adoración para Él, como con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de actuar. Entonces, uno de los propósitos es precisamente eso, que los judíos dieran gloria a Dios en Cristo, que reconocieran a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y dice, ¿verdad?, a los que oyeron. Hoy tú estás escuchando la palabra de Dios, pero llegará el momento en que no vas a escuchar la palabra de Dios. Es por eso que te recalco que aproveches este tiempo en el que todavía puedes entrar, en que todavía puedes formar parte del pueblo de Dios. Es ahora, te dice el Señor. Entonces, hay que decidir, hay que disponer en nuestros corazones el empezar a hacer las cosas como Dios nos ha demandado, en abrir su corazón a Él, en recibirle, en creer en Él, en Jesucristo. Amén, aleluya. Es por eso que tú y yo, ¿verdad?, fuimos escogidos por Dios. Fuimos escogidos por Dios para cumplir, para que estos propósitos sean cumplidos en nuestras vidas, para que podamos ser santos y sin manchas delante de Él, para que podamos ser adoptados en Cristo. Es en Cristo, por medio de Él, para que podamos poner todo, nuestra vida, todo lo que Él ha puesto en nuestras manos bajo la autoridad de Cristo. Y para que tanto los judíos como los gentiles podamos darle gloria y honra al que se la merece. Aquel que dio su vida por ti, por mí, aquel que vino y no le importó, ¿verdad?, sacrificar su vida, entregarse todo, derramar su sangre, y por medio de esa sangre tú y yo fuimos comprados. Para eso, con ese propósito es que tú y yo hemos sido escogidos por Dios, iglesia. Y con ese propósito es que Dios quiere escogerte a ti, mujer, varón, que estás escuchando en esta hora este mensaje. Si has escuchado esta palabra en esta hora, yo te invito ahí donde tú estás, vamos a darle gracias al Señor por este mensaje. Padre, en esta hora te damos gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, porque cada día, bendito Dios, nos enseña, mi Rey. Te doy gracias, Padre, por habernos escogido, Señor, por habernos escogido, bendito Dios, cuando no teníamos nada, cuando no éramos nadie, Señor. Tú pusiste tu mirada en cada uno de nosotros, bendito Dios. Dice tu palabra que antes de la fundación del mundo tú nos predestinaste, Señor, para que hoy, bendito Rey, hagamos parte de tu pueblo, bendito Dios, de tu pueblo escogido, Señor, Padre. En esta hora te pido por todos aquellos, Señor, que aún, bendito Dios, no han abierto su corazón a ti, Señor, no han permitido que seas tú entrando en esta hora, bendito Dios, para que ellos también, bendito Rey, puedan, Padre, ser parte de ese pueblo, Señor. Te pido por cada uno de ellos, Señor, que en esta hora toque sus corazones, bendito Dios, toque sus mentes, mi Rey. Padre, te doy la gloria y la honra, porque sé, Señor, que tú eres
digno y merecedor de ella, Señor. En tus manos pongo, Señor, todas las familias de la tierra, bendito Dios. Sé, Señor, que tu propósito, bendito Dios, tu plan, bendito Dios, es que toda la humanidad sea salva, Señor. Tu plan, tu propósito es la salvación para toda la gente, toda la humanidad, bendito Dios, de la tierra, bendito Dios. Padre, por eso te doy gracias, Señor, Padre de la gloria, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, Señor, a morir por cada uno de nosotros, bendito Dios, por ese sacrificio que Él hizo en la cruz, bendito Dios, para redención, Señor, de nuestros pecados, bendito Dios. Te doy gracias, Señor, por haber, bendito Dios, adoptarnos como hijos, Padre, como hijos tuyos, Señor. Te doy la gloria y la honra, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.